Hoy es 22 de agosto del año 2014. Este es su programa Micrófono Abierto, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, a través de la sintonía WPJX 1500 AM, pero también a través de los sitios web www.radiolatina5.com y www.raulventuraortiz.com. Bienvenidos a una nueva forma de hacer periodismo. Hoy viernes hemos dedicado el programa a entrevistar a uno de los íconos del movimiento social que se está gestando en México. Se llama Congreso Nacional Ciudadano, la cual se define como una red nacional de organizaciones de la sociedad civil y líderes ciudadanos independientes y apartidistas que buscan organizadamente actuar como mandantes, a través, claro está, del ejercicio que emana del artículo 39 de la Constitución mexicana, que dice que el poder dimana del pueblo. Somos el jefe de los políticos. Buscamos un México para nuestros hijos donde impere la justicia, la libertad, la igualdad, vía una democracia real, una república genuina y una sociedad virtuosa. Eso es parte de la misión del Congreso Nacional Ciudadano y por ende, uno de los íconos que ha dado movilidad en las redes sociales, este medio que se ha convertido en el periodismo natural de México, donde es un iceberg de la verdad misma, de la cruda verdad del pueblo mexicano. Hoy en entrevista exclusiva, en vivo y en directo desde México, hablemos de México sin límite. Gilberto Lozano y su servidor, Raúl Ventura, a través de Micrófono Abierto. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno. Ingeniero Gilberto, ¿cómo estás? Raúl Ventura. Muy bien, Raúl, a tus órdenes. Bueno, pues ingeniero Gilberto, pues yo creo que este va a ser el preliminar para que pueda salir tu mensaje también a toda la comunidad migrante aquí en los Estados Unidos de América. Déjame primero presentarme y bueno, pues nosotros somos Radio Latina 5.0, Gilberto, transmitimos en el norte de Illinois y sur de Wisconsin, 54 ciudades es nuestra cobertura. Y nos sintonizan a través de WPJX 1500 AM, pero también nos pueden sintonizar a través de www.radiolatina5.com y www.raulventuraortiz.com. Estamos observando la evolución que ha tenido este Congreso Nacional Ciudadano, pero sobre todo, yo creo que la pauta, la bandera que sin duda ha marcado en las redes sociales son los comentarios de un individuo llamado Gilberto Lozano. Y para iniciar, Gilberto, he seleccionado 2 minutos que quiero que escuches junto conmigo y mi audiencia lo que le dices a la comunidad mexicana, ¿te parece? Con todo gusto, Raúl, y un saludo a todos los radioescuchas. Últimos ejemplos, son pocos. Necesitamos al menos 4 millones de gente que haga el papel de mandantes. Decimos que con 4 millones de ciudadanos mexicanos que seamos capaces de tomar la posición de mandantes, ojo, ellos son mandatarios. Y a veces como que se asustan cuando ellos quieren hablar de gobernantes y gobernados. No, nosotros somos el patrón. Es más, ellos quiero que busquen tomarse la foto con los ciudadanos, no los ciudadanos con ellos. Totalmente de acuerdo. Es un cambio muy grande, es un paradigma nuevo. Pero el artículo 39 lo marcó y se derramó sangre en 1917 para hacer una constitución que representara los intereses del pueblo. Hoy nos encontramos que traemos un rezago tremendo en pobreza, en justicia, en criminalidad, en despilfarro. Por favor, Nuevo León con 51 mil millones de pesos de deuda. Ya no nomás nos quitan lo que estamos produciendo ahorita, no, nos están quitando inclusive el dinero que van a producir nuestros bisnietos. Eso es parte de lo que nos dice el señor Gilberto Lozano. Le voy a decir en palabras, en algún escrito que encontramos por ahí en el blog de Gilberto Lozano. Dice, si bien somos un movimiento nacional pacífico, basado en el artículo 39, que busca poner en su lugar a los empleados públicos corruptos, traidores e ineptos, así como abolir la esclavitud de los mexicanos a los políticos y sus mafias partidistas, tiene como meta votarlos de México y cambiar el sistema corrupto. Creemos con firmeza la defensa propia como valor universal. Afirmamos que la detención del doctor Mireles es la gota que puede derramar el vaso para una rebelión social, ante la evidencia de que los verdaderos criminales siguen gozando de impunidad en complicidad con el gobierno. Basta ya de injusticias. A partir de aquel momento hablábamos de un 28 de junio y hasta que se libere el doctor Mireles. Estos son parte de los escritos que se vierten en las redes sociales y bueno, pues tenemos el privilegio porque este programa es de los más radicales, de los más críticos de la política mexicana y parece que va a haber muchísima empatía en esta entrevista. Gilberto Lozano, vía telefónica desde México. Muy bien, Raúl, muy contento de tener esta oportunidad de dirigirme a nuestros paisanos
y bueno, también a los simpatizantes americanos que pues tienen la información de primera mano y no esa que está secuestrada por los medios, las típicas prensa comercial que vive del mismo dinero del gobierno, que finalmente es dinero del pueblo de México, y que esconden la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. México hoy está secuestrado por un grupo de políticos, oficio que también debo decirle a todos mis paisanos, nosotros hemos llegado a la conclusión de que a México lo que no le falta nada, lo que le sobra son los políticos. Independientemente de su color, para nosotros son la misma gata revolcada. El oficio de político simplemente llegó como una herencia de las monarquías, de los señores feudales, y estos políticos que son incapaces de producirte un tomate, de piscarte un chile, de saber lo que significa crear una fuente de trabajo, hoy hacen leyes para su beneficio, y hace un rato nos preguntábamos si de los 500 diputados que tiene el Congreso de la Unión y los 128 senadores han sido capaces siquiera en los últimos 12 años de tomar una decisión para beneficio del pueblo. Quiero que sepas que en las redes sociales nadie ha sido capaz de sacar una sola cosa en beneficio de los mexicanos. Una. Todo ha sido simplemente incremento de los impuestos, más y más legislaciones que atoran el desarrollo de México, porque debo decirte que México después de la Revolución Mexicana ha avanzado, pero es a pesar de los políticos. Para nada ellos han ayudado, en lo absoluto. Son un oficio depredador. Hoy al mexicano que está cautivo nos quitan el 60-70% de nuestro ingreso, del trabajo noble, del trabajo esforzado. Y te voy a decir por qué, Raúl, y a todos los radioescuchas. Mira, si a ti te quitan el 30% de impuestos sobre la renta, 25, 30, 34, ahí andan los números más o menos. Y ahí las pone un 30. Después te quitan el 16% del IVA, y ahí no das un 46. Después ellos ponen a trabajar la máquina de imprimir billetes para generar inflación del orden del 4%. Esa es la medida del día de hoy, 4.07. Ese es un impuesto oculto. Entonces, pues si ya vas haciendo la suma, ya llevamos 50%. Después te meten un impuesto especial sobre productos y servicios que van metiendo en el diésel, el combustible, la gasolina, las bebidas, las botanas, etcétera, ya tienes un 52%. Y luego le sumas un 4% promedio que en general te cobran con peaje en las carreteras que ya fueron pagadas con los impuestos en los derechos. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que tu trabajo del año te quitan 6 o 7 meses. Así de sencillo. Nos tienen en un proceso esclavizado. Mucha gente nos preguntamos cómo el quinto país más grande, más rico del mundo, México, en litorales, minería, petróleo, posición geográfica, la gente noble, trabajadora, podemos tener un 65% de pobreza, porque mis paisanos no me dejarán negarlo. Estas gentes del Instituto Nacional de Geografía de INEGI, de Estadística, hablan de un 55% de pobreza, pero estos señores no suman los 18 millones de mexicanos que tuvieron que separarse de su tierra, de sus raíces, de sus familias, para poder sobrevivir fuera de las fronteras de México. Si sumamos eso, tenemos un número equivalente de pobreza al que se tenía en las épocas de la Revolución Mexicana. Es decir, estamos en una situación terrible, porque la criminalidad hoy pues suma del orden de 18,000, 20,000 asesinados, desaparecidos por año. Tenemos un 1% de crecimiento, un sistema de justicia que cobra cada 15 días su cheque, me refiero a jueces, magistrados, con el 1% de delitos sentenciados. Nomás imagínense, paisanos, de cada 100 delitos, nada más uno llega a sentencia. Y lógicamente no es el caso de los políticos corruptos que tienen casas en Miami, en Nueva York, en París, con el dinero de los mexicanos que viajan en aviones privados, hasta sus mascotas comen caviar, como es el caso del líder petrolero. Gente que vive mejor que el rey de Inglaterra, que la reina de España, y ese pequeño grupo se ha apoderado a través de dividir a los mexicanos en colores. Porque eso no es un asunto del PRI, del PAN, del PRD, de Morena. La verdad es que todos son la misma gata revolcada. Lo que han hecho es simplemente dividir al mexicano, tener un 60% de mayoría que seas capaz de comprarle su voto barato, en 200, 300 pesos te compran el voto, te ponen
ponen a hacer fila para que votes por un partido, te hacen creer la ilusión de que ahora que vengan los azules, ahora que vengan los amarillos, y la verdad es que todos han salido igual de corruptos, porque hoy la licencia de impunidad que tienen los políticos los hace pasearse por las calles sin que les quitemos lo primero que nosotros decimos, que es la impunidad social. Decir lo que son unas ratas, son una gente que simplemente depreda los bienes y los recursos naturales de los mexicanos, porque debo decirte lo siguiente, Raúl, y mucha gente no lo sabe: de cada peso que llega a las arcas públicas, de cada peso que pagamos en impuestos, ya después de que nos quitan 7 meses del año de trabajo, de cada peso nada más 18 centavos se convierten en hospitales, en escuelas, en carreteras. Todo lo demás queda entre los áreas anticorrupción, comisiones de auditorías, contralorías, y sigue creciendo la burocracia y grupos de parásitos. Imagínate, cada año le pagamos 10,000 millones de pesos para mantener una bola de parásitos que se llaman partidos políticos. 10,000 millones de pesos. Y cuando hay elecciones, como hay que comprar votos, pues se suman hasta 15,000 millones de pesos de dinero de nuestros hijos, de nuestras familias. Hace un rato en el pequeño audio que tú ponías, menciono que nosotros tenemos más respeto por el crimen organizado, no legalizado, te roban lo que tienes. El crimen organizado legalizado, que son los políticos, te roban hasta lo que van a producir tus hijos y nietos. Estos señores que llegan por 3 o 6 años firman préstamos a 35 años en donde dejan esclavizado al mexicano para estar pagando intereses al sistema bancario, que simplemente te explica el por qué, siendo uno de los países más ricos del mundo, somos un país de pobres, donde el cuerno de la abundancia es abundancia para unos pocos y puro cuerno para la mayoría. Eso es de lo que hablamos, de una lucha contra la esclavitud a los políticos y partidos, donde estamos abriendo los ojos de la gente para decirte, ellos simplemente, es más real la lucha libre, técnicos contra rudos, que la que tienen los partidos, porque ellos a mero arriba están puestos de acuerdo en tener 200 diputados, que nadie votó por ellos, 64 senadores que se llaman plurinominales, que nadie votó por ellos, y entonces hablan de una democracia. ¿Cuál democracia, estimado Raúl? Si yo le he preguntado a cientos de mexicanos en las 65 ciudades que he visitado, invitado por ellos, ni siquiera podemos escoger a un regidor. Los síndicos y regidores de los cabildos a nivel municipal, ni siquiera los escogemos nosotros, los escogen los partidos como préstamos, prebendas, favores, de compadrazgos, etcétera. Entonces resulta que el primer órgano de vigilancia que tiene la ciudadanía, que es el cabildo, simplemente son plebeyos y aplaudidores de los robos y los latrocinios que hacen los alcaldes. Nosotros pensamos derrumbar este sistema político pacíficamente, inspirados en los movimientos de Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Havel Bacalat, que hicieron revoluciones de terciopelo suaves, pero tenemos que derrumbar desde abajo este edificio podrido que está desde los cimientos totalmente amañado para engañar al mexicano y simplemente ponerlo a trabajar para beneficio de unos cuantos. Déjame partir esta charla porque queremos que sea lo más provechosa y la más productiva que te hayan hecho en toda tu vida. Vamos a dividir la entrevista porque tenemos tantas coincidencias en los siguientes aspectos. Vamos a hablar del México político, vamos a hablar del México económico, vamos a hablar del México demográfico, pero también vamos a hablar del México educativo y la percepción que tiene nuestra gente, de la misma manera el México jurídico. La base del Congreso Nacional Ciudadano nos dice que está sustentada precisamente en los argumentos que has dado diferentes medios en el artículo 39 de la Constitución mexicana, la cual dice lo siguiente: la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Vamos a partir de un tema relevante, muy importante, porque nosotros aquí como medio hemos entrevistado al doctor Mireles, hemos entrevistado a Alejandro Solalinde, hemos entrevistado también a Trinidad, que forma parte del Consejo de Cherán, Michoacán, el único ejemplo que podemos decir tangible en toda la entidad michoacana que dijo basta a los partidos políticos, basta a esta burocracia mediocre. Y hoy en día los índices de Cherán, después de aquel 2012, nos dice que han disminuido los actos delictivos, que hay un mayor consenso en una comunidad, pero sin embargo
el mismo esquema gubernamental pretende minimizar este tipo de gobierno comunal. Para el caso tuyo, Gilberto Lozano, que dentro de la misión de este Congreso Nacional Ciudadano nos hablas de que es una red nacional de organizaciones de la sociedad civil y líderes ciudadanos independientes y apartidistas que buscan organizadamente actuar como mandantes a través del ejercicio pleno, repito, del artículo 39 de la Constitución, donde resalta que el poder dimana del pueblo. Somos el jefe de los políticos, buscando un México para nuestros hijos donde impere la justicia, la libertad, la igualdad, vía una democracia real, una república genuina y una sociedad virtuosa. El lema, que me agrada muchísimo: solos somos una gota, pero unidos somos un tsunami. Gilberto Lozano, pregunta directa para ti. ¿Cómo y de qué manera un México que ha sido manipulado, un México que ha sido controlado, un México que los mismos escritores de respeto nos hablan de que los grandes corporativos, haciendo el comparativo previo a la Revolución Mexicana, donde no más de 200 familias movilizaban el 80% del territorio mexicano, y hoy en día, 2014, no más de 200 corporativos mueven la vida cotidiana de México, incluyendo, claro está, lo intrínseca vinculación que existe entre políticos corporativos y la narcodelincuencia? ¿Cómo un Congreso Nacional Ciudadano puede asumir que un México, claro, por fases, se pudiese convertir en un ejemplo, como sucedió en Cherán, Michoacán? Sí, señor. Mira, Raúl, muy importante el tema Cherán, Michoacán. El tema Cherán, Michoacán, nosotros inclusive llegamos a usar la frase de que vamos a cheranizar a México. El pasado febrero 2021 tuve la oportunidad, y después de mucho tiempo, porque la verdad es que el grupo de Cherán estuvo asusado, escondido, blindado, para que no pudiéramos llegar con él. Nosotros en febrero 2021 trajimos a 3 delegados, entre ellos Trinidad Ramírez, vocero del Consejo Superior de Cherán, Michoacán, para que le platicara a más de 300 líderes ciudadanos de todo el país lo que sucedió en Cherán, que para nosotros es un ejemplo digno, es un ejemplo de impacto, yo te diría que mundial, de lo que significa el poder en manos del pueblo. Ellos tienen un cabildo ciudadano que no cobra, fíjate, gran error, los 2.538 cabildos ciudadanos, cabildos que hay en el país, 2.538, cobran, los regidores cobran un sueldo, cuando el principio fundamental de un cabildo es un grupo ciudadano que representa a la sociedad para vigilar el desempeño del alcalde. A la hora que les pagan y les dan prebendas y hasta les regalan tablets, pues lógicamente son gente que levanta la mano para apoyar todas las tropelías que hace el alcalde. Pero volvamos al tema Cherán, y para contestar tu pregunta. Cherán para nosotros lo sacamos a la luz pública en febrero 2021. En su vida desde el 2009 que tomaron esta posición los purépechas de Cherán, con ese significado que tiene de guerreros, habían estado escondidos por el anterior gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, les estaban cruzados totalmente las líneas de comunicación. Sin embargo, nos los trajimos en avión aquí a Monterrey, y ya después vinieron las sendas entrevistas de las Aristeguis y los Ferrices y toda esa bola de gentes, cuando nosotros sacamos verdaderamente a la luz pública, y tú lo puedes comprobar con Trinidad Ramírez, el que fueran escuchados, y tenemos el video totalmente de 1 hora 20 minutos donde explican todo el proceso. Y debo decir que no solamente disminuyeron la criminalidad, no, hay que hablar de que hay 0 asaltos en 4 años, de que les sobra la mitad del presupuesto público, de que ellos escogen al alcalde en forma abierta en la plaza pública, y de que corrieron y se quitaron completamente de encima 45 años de la bota del partidismo, de los partidos, en este caso el PRI y el PAN, que eran los que se ponían de acuerdo con los talamontes para depredar el bosque sagrado que tienen los purépechas. Ya hoy ese bosque está recuperado en un 60%, y pasar por las calles de Cherán es pasar por una cosa de primer mundo. Los 386 miembros del cabildo que se forman en un consejo superior, ellos corren al alcalde sin hacer el trabajo para el que lo contrataron, para el que lo seleccionaron, y que, como te digo, lo hacen en forma abierta. Cherán es un ejemplo tremendo de autogestión. Pero vamos al tema. El tema de tu pregunta es, ¿cómo se puede ante un órgano tan poderoso, tan dictatorial, tan totalitario, tan grande en recursos? Por eso nosotros hablamos de los ejemplos de Gandhi, donde expulsaron a un imperio británico que era el más poderoso sobre la tierra en su tiempo, o como lo hizo Lech Walesa en Polonia, que sacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
de Polonia por la vía pacífica. El pueblo unido, como los dedos de una mano, diferentes, pero unidos, ya olvidándonos de partidos que nos parten y nos la parten, de ideologías que nos dividen. Aquí nosotros, como la gente de Cherán, decimos nuestra ideología es la del sentido común. No somos derechas, ni izquierdas, ni centros que simplemente dividen a la gente para ponerle a discutir mientras la gente, los que arman y orquestan todo esto, se apoderan completamente de los recursos de México. Entonces nosotros le estamos apostando a un proceso no de ir por las sillas de ellos. Esto es muy importante, Raúl. Ninguno de los más de 1000 voceros que tiene hoy el Congreso Nacional Ciudadano, donde está Julián Levarón, Pepe González Covarrubias de San Luis Potosí, Tomás Sánchez Ponce de San Quintín, Ascal Luctorov de Tijuana, Gabriela Flores de Ensenada, Nelson Coronado de Tapachula, Marta Montero de Mérida. Ahorita ya estamos en 30 estados. Me faltan 2, Colima y Tlaxcala, por alguna razón están dormidos y aletargados, y estamos armando una red de ciudadanos que no nos interesan las sillas de empleado. Nosotros somos el patrón. Eso es lo que marca el artículo 39, que quiero rectificar algo. Ese artículo 39 nace desde 1857 y se ratifica en la Constitución del 17, como la fundación de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de América, la gente de Estados Unidos, que son los que fundan de alguna manera, los padres fundadores. Nosotros estamos volviendo a la fundación de este México que después de 2 eventos violentos como fue la independencia y la revolución, ahora nos toca una evolución, un cambio pacífico donde quitemos completamente todas estas estructuras inventadas, fantasiosas, que no sirven al pueblo de México, que nos estorban en nuestro desarrollo por la vía simple de una unión de los mexicanos con esta bandera. México para los mexicanos, para los ciudadanos, el derecho que tenemos, que nadie nos lo puede quitar, de cambiar el sistema de gobierno que no nos sirve, en donde hemos confirmado año tras año que lo que hoy tenemos simplemente no nos sirve. Cada día nos está llevando a una depredación peor, y un día sí y el otro también. La corrupción ya nos pone entre los primeros 5 países más corruptos del mundo. En ese sentido, Raúl, el Congreso Nacional Ciudadano tiene una apuesta a la unión de todos los mexicanos, en donde nosotros pensamos que la masa crítica científica que va a darle una voltereta a la pirámide, que va a volver a darle su posición de poder al ciudadano, porque efectivamente el poder dimana del pueblo. Decimos, el crimen está organizado, los políticos están organizados. ¿A qué hora nos organizamos los mexicanos como mandantes, como patrones? Ellos son empleados, son servidores públicos, desde el presidente de México, los legisladores, toda esa secta de políticos, juran, fíjate hasta dónde llega el engaño, juran cumplir y hacer cumplir, sino que el pueblo se los demande. Nosotros nos estamos organizando para demandárselo, porque ellos juran, desde los alcaldes, gobernadores, legisladores, hacen ese juramento, porque saben que su trabajo, y ellos viven del dinero de nosotros, viven de nuestro trabajo, viven de nuestros impuestos, son nuestros empleados. Y cualquier taxista, bolero, gente que en la actividad más humilde te entiende lo que es el patrón. Y yo les digo, ¿pagas el IVA? Sí. Bueno, pues la gente de tránsito, tú eres tu empleado. El señor de la barandilla que te da servicio es tu empleado. El gobernador es tu empleado. Olvídate de verlo como una cosa, eso se lo inventaron ellos, de gobernantes y gobernados. O sea, para la gente de Estados Unidos, Barack Obama pues es empleado, le pagan un sueldo al señor para que haga un trabajo. Nosotros que estamos trabajando, que estamos produciendo la riqueza, que estamos generando servicios, empleos, haciendo nuestro mejor esfuerzo como empleados, como obreros. Yo fui obrero 3 años sindicalizado, y pues estás trabajando y tienes un patrón que arriesga, que se pone a hacer las cosas. Bueno, vamos a poner al orden a nuestros empleados. Los dejamos solos, los dejamos sueltos los últimos 90 años. Peleamos, aquellos tremendas luchas de Emiliano Zapata, Francisco Villa, etcétera, pues resulta que estos señores se acomodaron muy bien y nos han hecho olvidar el principio que tuvo la revolución, que era que el pueblo mandara.
ellos obedecen. Ellos les pagamos para que obedezcan. Mandatario significa obedecer un mandato. ¿Y quién da el mandato? El mandante, los ciudadanos. Entonces, ellos han buscado a través de las televisoras, del sistema educativo, formar esclavos. Gente que le rinda tributo al alcalde y hasta se quiera retratar con él. No, creo que si a ti, alcalde, te tengo para limpiar las calles, para que cuides mi seguridad, y te corro, de facto, no de ley, porque ellos nunca van a permitir que haya una ley que se llama de revocación de mandato. La revocación de mandato es el poder que tiene el pueblo de quitar un funcionario público, un servidor público que no sirve para nada, que es un inepto, que es el que no decimos aquí en México, y mis paisanos sabrán, esos gentes que no te pierdan un buñuelo a centones, son ineptos. Aquí nosotros tenemos un chiste muy pequeño, y perdóname que lo escuchen los paisanos, cuando tú tienes un hijo que es medio pendejo, le dices, oye hijo, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Y tu hijo te dice, papá, ¿a qué universidad voy a ir? Mijito, usted es un pendejo, usted lo único que puede hacer es ser político. A ese grado, Raúl. A ese grado. Déjame partir de algo. ¿Por qué? Porque se ha convertido este sistema de inmunidad y de impunidad en un atractivo, un queso muy atractivo para las ratas. Al grado tal que el criminal dice, tengo dos opciones, o me meto al crimen organizado ilegal, o me meto al crimen organizado legalizado, que es el gobierno, donde vas a depredar, vas a formar un gran patrimonio, no haciendo nada. Entonces, este proceso no es de la noche a la mañana, pero estamos asombrados. Este audio que tú pusiste al principio, Raúl, fue visto como video, aunque lo tumbó TV Azteca, para cuando acordó TV Azteca ya estaba al aire, porque fue un programa en vivo donde se hizo esa entrevista. Pues llegó a 4,5 millones de mexicanos. Hoy en www.congresonacionalciudadano.org tenemos ya 1 millón de leones, lo llamamos leones ciudadanos. No es el que está esperando la llegada de un Mesías, no es el que trae el síndrome Televisa de esperar a que llegue un chapulín colorado. Aquí el chapulín colorado es el que ves en el espejo en la mañana y eres tú, y tenemos que unirnos, porque, como decías tú, solo somos una gota, pero unidos somos un tsunami que puede arrasar con todas estas ratas para hacer de México un ejemplo de todo lo que significa la nobleza, la creatividad del pueblo mexicano, y que esta gente simplemente nos estorba. Déjame partir entonces de esto, ya que uno de los flagelos, de acuerdo a tus mismos comentarios, Gilberto, que hablas de ese control absoluto en los últimos 90 años, son precisamente los partidos políticos. Vamos a partir de este concepto, amigos reescuchas, para interactuar con Gilberto y nos dé su punto de vista. Los partidos políticos en México se dividen según el interés político tradicional, formado por 3 grupos: la derecha, el centro y la izquierda, que algunos fluctúan entre la derecha y el centro según sea la etapa histórica del país. Pero vamos a hablar de la realidad de México, y la realidad de México es que, según el propio Instituto Federal Electoral, la aprobación de recursos para este tipo de organizaciones, yo le llamo ilegales legalizadas, que hemos sido críticos de ellas, le van a apostar para el presupuesto 2014 3,925 millones de pesos. Pero cuando nosotros hablamos de partidos políticos, voy a mencionarte reseñas históricas para que nuestra sociedad emigrante entienda de una vez que esto no es más que un cáncer disfrazado de un esquema que favorece siempre a las cúpulas del poder. El 7 de marzo del 2012, un tipo llamado Bartlett fue abanderado por el PRD. Fíjense las contradicciones del sistema político mexicano. Sí, el Partido de la Revolución Democrática anunció que uno de sus candidatos al Senado sería Manuel Bartlett, un exfuncionario que por años fue acusado por ese mismo grupo político de haber orquestado un fraude electoral en los comicios presidenciales de 1988. Otro dato exacto. Otro dato histórico es el nombre de Rosario Robles. Fíjense lo contradictorio. La exdirigente nacional del PRD, de aquel partido de izquierda, y ex jefa del gobierno de la capital, Rosario Robles, hizo público en determinada fecha su decisión de apoyar al candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Fíjense lo absurdo, una exdirigente del PRD a nivel nacional y un tipo del PRI que fue acusado del fraude de 1988, ahora resulta que el partido de izquierda la bandera. Pero eso no es todo. Un hispanista llamado Manuel Espino apoyó también la candidatura de Peña Nieto. Nótese, él fue expresidente a nivel nacional. ¿Y saben qué?
déjenme comentarles algo. La propia persona que en el 2000 pretendía un cambio en México que todos esperaban, llamado Vicente Fox, resulta que confirma el apoyo de Peña Nieto en plena campaña. Esta porquería de pequeñas reseñas que estoy mencionando no es otra cosa que la realidad que vive México políticamente. Y si bien lo que dice Gilberto Lozano nos habla de la pudredumbre que se increpta, en lo que es el sistema político mexicano, mientras no exista una reacción del pueblo, pues va a suceder lo que nos dice Jorge Cepeda Patterson en su libro Los Amos de México, que las actividades cotidianas en un 90% simplemente se rigen por los corporativos de Carlos Slim. ¿Cómo y de qué manera hacerle entender al pueblo mexicano, Gilberto Lozano, que necesita emanar precisamente el poder del pueblo cuando ya hemos tenido experiencias como el movimiento Yo Soy 132 que se contaminó, como otro sinfín de movimientos que se han contaminado, incluyendo los mismos movimientos mesiánicos que, por cierto, ya es partícipe de los 31 millones que otorga el Instituto Federal Electoral? Me refiero al movimiento que gestó López Obrador. ¿Cómo en esta pudredumbre, en esta basura política, puede no contaminarse un movimiento como es el Congreso Nacional Ciudadano? Muy bien. Raúl, qué bueno que tocas el tema porque la podredumbre, la única manera en que la gente puede abrir su mente es con la verdad. Dice una frase, yo no sé si bíblica, pero dice: la verdad os hará libres. Cuando la gente tú le explicas que López Obrador estuvo 14 años en el PRI, 24 años en el PRD, y ahora ya tiene su propio negocio que se llama Morena, y que no va a ser capaz de devolver los 30 millones de pesos que le acaban de dar, no los va a devolver, Es más, se enfermó, fue al hospital de la oligarquía, a la mafia que se apoderó de México, fue al Hospital Ángeles cuando según eso estuvo enfermo, imagínate, del dueño Olegario Vázquez Raña, y dejó a su hijo como si fuera una monarquía encargado de Morena, ni siquiera utilizó a esos dignos como Martín Batres. Mira, no tengan duda, mexicanos, compañeros, paisanos, es la misma gata revolcada. El grupo que tuvo López Obrador, todos eran salinistas, porque te faltó mencionar a Manuel Camacho Solís. Claro, no, y aparte, déjame decir... Uno de los rojos grandes de Salinas, o Arturo Núñez, que era el gobernador de Tabasco, pues también era del PRI, del grupo de Salinas, y después en el PRD. Ellos brincan como saltamontes de un lugar a otro, son la misma gata revolcada, y se lo estamos diciendo porque hoy las redes sociales, medios como el tuyo, independientes, sin censura, nos permiten decirles a los mexicanos la verdad. Sin embargo, no podemos pensar que la gente que está en ignorancia, que simplemente ve las telenovelas, que están viendo a ver que si ganó la selección mexicana, no, le estamos apostando 4 millones de leones ciudadanos que ya están despiertos, que tienen los ojos abiertos y que se han dado cuenta que esto es un teatro del engaño, es un teatro muy bien montado. Tremendamente montado, porque tú las cifras que diste del INE o del IFE, habría que agregar todo lo que nos cuesta la parafernalia del mismo INE. Por eso te digo que el presupuesto que tiene asignado el INE para partidos y para manejar todos los esbirros que están ahí, que son la partidocracia, o sea, el interés de los partidos por encima de los ciudadanos, es del orden de 10,000 millones de pesos, no 3,000 que tú mencionaste. Entonces, ellos reciben, le llaman de muchas maneras, mira, le llaman subvenciones, prerrogativas, emolumentos, dietas, bonos, sueldo, para decirlo de 5 maneras la forma en que ellos se llenan los bolsillos, porque es fácil encontrar que los 500 diputados se pueden llevar hasta $500,000 de pesos al año. Oye, perdóname, al mes, 500,000 pesos, lo tenemos certificado por toda la serie de bonos que les dan por comisiones y que por gastar en esta comisión y en esta otra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué le estamos apostando? A la verdad. Y segundo, brindándonos totalmente con un razonamiento. Cualquier persona que ande buscando un puesto público no es Congreso Nacional Ciudadano. Porque el Congreso Nacional Ciudadano representa a los patrones, a los dueños de México, a los mandantes.
sería totalmente incongruente, hipócrita. Nosotros luchamos por una causa, no por una sillita. A Julián Levarón le ofrecieron 2 senadurías, a mí me ofrecieron ser candidato de mi estado. Nada de eso, le daríamos en la madre completamente a nuestro movimiento. Sería hipócrita. O eres capitán o eres marinero. Aquí el Congreso Nacional Ciudadano es un movimiento inédito en México porque no busca el poder público, busca el poder ciudadano. Cuando el poder ciudadano busca el poder público se corrompe en forma inmediata. Y ya ves, del Yo Soy 132 no quedaron ni cenizas, porque todo lo que toca un político lo hace trizas, por no decir una palabra más fuerte, que es excremento, ¿ah? Ellos agarraron la Cruz Roja. Fíjate, yo pongo mucho este ejemplo en mis conferencias, 65 charlas que he tenido en todo el país los últimos 4 meses, siempre invitado, porque te voy a decir una cosa, el Congreso Nacional Ciudadano ni chequera tiene, no tiene chequera. Y ha habido gente de Tucson, mexicanos de Tucson, de Los Ángeles, que nos han ofrecido apoyarnos y les decimos, mira, mándame en especie esta manta o esta calca, pero no queremos manejar dinero más allá de las cooperaciones que cuando nos invitan. Pero a donde voy con el tema es el siguiente. En ese proceso de decirle la verdad a la gente, lógicamente se corre riesgos, el sistema está enojado, se empieza de alguna forma a defender, nos atacan los mensajeros, pero nosotros decimos, el mejor blindaje que podemos tener son 3 cosas. Nadie puede llamarse Congreso Nacional Ciudadano si anda buscando chamba por hueso o trabajar de empleado público, porque simplemente sería incongruente. Segundo, nunca incitar a la violencia. Nosotros creemos en un proceso de transformación pacífica, eso sí, muy firme, con mucha unión de los mexicanos. Y la tercera es, actúa como patrón ya, o sea, no tienes que esperar a que llegue Julián Levarón a decirte algo, Pepe González Covarrubias, o Marta Montero, Gilberto Lozano, todos los mismos voceros que tiene el Congreso. Empieza ya. Ahí, actúa en tu metro cuadrado, actúa local y únete nacional. Entonces yo te puedo platicar 45 ejemplos, ahorita sería larguísimo, de decirte, así como el caso de Cherán, Michoacán, te hablo de la caravana de 10,000 gentes de Sonora que hicieron que le dieran para atrás a la tenencia de los automóviles, que es un impuesto inventado para ayudar a los olimpiadas del 68, Raúl. Imagínate. El asunto de la tenencia de los carros fue un impuesto que se inventaron estas gentes, que porque íbamos a ayudar a las Olimpiadas del 68, hace ya más de 44 años, pues nos la siguen cobrando estos desgraciados, porque simplemente pues se convierte, no tienen llenadera, ellos no tienen llenadera. Entonces, te puedo platicar el caso de la huelga de hambre en Querétaro, donde un grupo ciudadano hizo que también podamos escoger candidatos a ser empleados, de gente que no tenga color. ¿Quién dijo que tenía que tener color? Eso se lo inventaron ellos, la partidocracia, donde como bien mencionaste en los ejemplos, saltan de un lado a otro y la cosa es seguir mamando el erario. Ese es el punto. Ellos siguen completamente esa doctrina de aquel señor que se llamaba Jesús Reyes Herodes, de que el que viene fuera del presupuesto está equivocado y es un tonto, ¿ah? Pues nosotros no creemos eso. Ni tampoco les creemos eso de que la corrupción somos todos. No, la corrupción son ellos, que ellos son los que tienen los ministerios públicos, ellos son los que tienen los policías y te obligan a aceptar cosas. Entonces, creemos que México podría escaparse con un crecimiento económico del 7 al 10%, simplemente quitando estos estorbos, porque son gente que ellos son los que crean los monopolios, ellos son los que generan los acuerdos con el sistema bancario para endeudarlos más y más, ellos son los que crean las prebendas, los compadrazgos, y que las cosas no fluyen naturales de la creatividad del mexicano, porque yo te voy a decir una cosa muy importante. Me habló un michoacano de allá de Tucson, y me decía, oye Gilberto, yo soy dueño aquí de 10 restaurantes, ¿en qué te ayudo? Me duele mucho lo que está pasando en mi tierra, y yo te voy a decir que si yo estuviera en mi tierra sería un mesero. Le digo, no, si Bill Gates estuviera en México, yo te puedo asegurar que ni siquiera sería un analista de computadora, porque aquí acabamos con la creatividad del mexicano, y ahí te llega el inspector, y ahí te llega el cuate que te va a dar permiso. Cuando una sociedad, el que te da un permiso para poner tu changarro, es un tipo que en su vida pronunció un tomate. Cuando el que te viene a inspeccionar tu negocio es un tipo que en su vida ha sabido lo que es pagar una raya semanal. Cuando el cuate que te viene a vigilar tus productos es un tipo que en su vida ha piscado un chile,
decimos, esta es una sociedad en decadencia y se la están acabando estos ratas. Así de simple. Pero, el blindaje es ese. perdón. Sí, no aceptes que nadie te diga que es Congreso Nacional Ciudadano si anda con una matraca y aventando confeti. Nosotros no queremos puestos públicos, es más, decimos, el tema electoral es un tema que nos distrae. Nosotros lo que estamos armando es un ejército de ciudadanos y de leones, que llegue el que llegue, se las va a ver con nosotros como su patrón, porque lo vamos a vigilar, a fiscalizar, y el que me roba un peso, me roba en lo poco, me roba en lo mucho. O sea, no, tolerancia cero al corrupto, al inepto y al traidor, al trabajo que les estamos pagando para hacer. Eso es lo que estamos formando, es un ejército paralelo que va a generar un México nuevo y se va a derrumbar el edificio que ellos han creado, que es de pura fantasía y de puro latrocinio. Déjame entonces partir de este diagnóstico que haces, que por cierto es muy objetivo, muy claro, una realidad cruda de México, pero también vamos a ver la actitud real del mexicano. Si bien es cierto, este movimiento ha generado una convulsión en las redes sociales, tampoco es menos cierto que vemos una realidad, Gilberto, y requiero tu opinión de ella. Vamos a tomar como ejemplo la entidad michoacana, una entidad que surge en las entrañas de negociaciones con la delincuencia organizada, no precisamente desde Fausto Vallejo, sino hablamos de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y el actual gobernador. Pero fíjate lo interesante de ello. Aquel movimiento que en su momento se pudo haber gestado y que en una entrevista con Memo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, pues se gestó precisamente el movimiento de las autodefensas como un fin para un grupo delictivo. Después se adherieron de manera natural muchas personas que suponían que en la autodefensa resguardarían el Estado de Derecho de ellos mismos. Sin embargo, en el ínter del tiempo hemos observado que ese movimiento pues sufrió una metamorfosis, tan así que uno de los líderes que se conceptualizó y que nosotros lo entrevistamos 3, 4, 5, 6 veces al doctor Mireles, el día de hoy se encuentra en prisión. Se encuentra en prisión y sin embargo, la presión de la misma ciudadanía, incluyendo la de Tepalcatepec, pues no ha sido contundente. Yo me pregunto, o te pregunto a ti específicamente, Gilberto, si en esta estructura de esta vinculación de la narcopolítica, los mismos corporativos intrínsecos en las decisiones de un México, ¿sería concebible percibir una evolución contundente, objetiva, sin llegar, repito, a contaminarse, como ha sucedido cuando se adhieren ya políticos que de antemano de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o al centro, saltan a estos movimientos y se adhieren corporativos que empiezan a contaminarlos porque empiezan a inyectar recursos? Te pregunto, en la psique colectiva del mexicano, ¿crees que se pudiese rescatar de una o de otra manera esa valentía, ese amor por México, esa dignidad que por cierto ha sido pisoteada, ultrajada, y tú y yo lo sabemos, por ese bombardeo mediático de este control económico que tienen, pues vamos, la narcopolítica y los corporativos en México? ¿Tú crees que el Congreso Nacional Ciudadano, en un proyecto no mayor de 10 años, pueda ser contundente para las decisiones políticas de México? Tu pregunta es muy aguda y, como dicen los americanos, muy sharp, muy así, filosa. Mira, déjame contestar, porque es una pregunta, como te digo, muy importante y muy de fondo. Yo te digo que sí. La respuesta es sí, basado en lo siguiente. Somos más los buenos. El asunto es que nos han creado en la cabeza, calladito te ves más bonito. Los mismos gobiernos han creado esa frase de calladito te ves más bonito. Segunda frase muy importante que ellos usan es no hagas olas. No, nosotros vamos a hacer un tsunami porque somos más los buenos. Nadie, mira, nosotros hemos dicho que nuestros bisnietos y tataranietos se van a reír de nosotros, de imaginarse que nos quitaban el 60%, el 70% de nuestros ingresos, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, un grupo que no era capaz ni siquiera de llevar a sentencia uno de 100 delitos, de que lo que teníamos era un crecimiento del 1%, en donde se estaba completamente vendiendo todos los recursos naturales del país. Se van a reír de nosotros, como nos reímos ahorita de pensar que alguien que imponía una religión te llevara a la hoguera si no creías en ella, la Santa Inquisición. Entonces, yo te digo una cosa, estadísticamente somos más los buenos. El asunto es que necesitamos levantar la voz, necesitamos actuar
Y nosotros por ello decimos, mira, yo lo pongo como que solo somos una gota y ellos somos un tsunami, pero Confucio usaba un ejemplo muy sencillo. A una espiga de trigo la quiebras fácil, a 2 espigas de trigo también las quiebras fácil, pero cuando es un manojo no puedes con él. Y la historia universal ha demostrado que los cambios vienen de fuera. O sea, Martin Luther King, Malcolm X, Lech Walesa, Harold Bacalab, Mandela, son movimientos que lucharon por una causa, no por una silla. Si logramos conservar esa autenticidad de luchar por la causa, y por eso estamos asegurando muy bien que todos los coordinadores de Estado, porque aquí no tenemos jefes, aquí no hay un caudillo, no hay un mesías, somos un montón de gentes, y lo que diga Gilberto Lozano es una voz de miles que están levantando la voz para unirnos y decir, bueno, si a nuestro Señor Jesucristo le salió un Judas, pues es el 8.25% de gente malita, y la vas a tener toda la vida. Pero como decía Martin Luther King, no me preocupan los malos, me preocupa que los buenos no hagamos algo. Y la historia ha demostrado que aún el peor tirano, el peor dictador, el peor corporativo poderoso en recursos económicos, en armamento, ha caído cuando el pueblo está unido y lucha por la justicia y por la verdad. En ese sentido, nuestra apuesta es algo que le es intrínseco y natural al ser humano, defender su dignidad, porque bien decía Mahatma Gandhi, no te escudes en la no violencia para dejar que pisoteen tu dignidad, eso es cobardía, decía Gandhi. En ese sentido, al doctor Mireles, nosotros nos reconocemos como un luchador que no solamente estuvo defendiendo a su pueblo contra un gobierno rebasado, no, es contra un gobierno coludido, como lo ha demostrado el propio gobierno federal al llevar a la cárcel al gobernador interino o secretario de gobierno, o ha mostrado claramente ya tiene en la cárcel a la familia, a los hijos del gobernador. O sea, el asunto es que ahí estaba coludido. Ahora, que son temas muy poderosos, elementos muy fuertes, muy corporativizados, y que están que ya entramados con los gobiernos, lo sabemos. O sea, el enemigo no es un enemigo pequeño, es un enemigo que sabe defenderse, sabe reaccionar y va a cuidar sus intereses, pero somos mayoría, Raúl, somos mayoría, nos va a tomar tiempo, y yo te digo, con todos los pelos de la burra en la mano, y se lo digo a los radioescuchas que tú tienes, el ver ejemplos como el de Julián Levarón quitar después de 45 años unas garitas fiscales que estaban a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos simplemente porque eran elementos de extorsión, es una realidad. O ver el ejemplo, volvemos a repetir el ejemplo de Cherán, o ver lo que pasó en Sonora, o ver lo que pasó en Querétaro, ver lo que pasó, por ejemplo, en Torreón, donde 4 señoras mayores de 70 años le dijeron al presidente municipal, Riquelme, se apellida el señor, no nos salimos del Palacio Municipal hasta que nos demuestren la licitación de los pozos de agua, porque tú dices que estos 9 pozos de agua van a costar 9 millones de pesos, y nosotros sabemos que no valen más de 3. Ahora me gusta el ejemplo de Gil Capona en Salvatierra, Guanajuato, donde el desgraciado presidente municipal compra 12 kilómetros de tuberías y de una serie de artefactos, cuando la calle que iban a arreglar era 1 kilómetro, los mete 1 año y medio con una deuda de 47 millones de pesos, y el pueblo se está uniendo. Ahí estuvimos frente a 2,000 personas que se juntaron y que ya van a poner en su lugar al presidente. Me gusta el ejemplo de Matehuala, donde 1,500 ciudadanos de Matehuala le dieron en la torre al presidente municipal porque el tipo metió 1,500 parquímetros y hay 1,200 carros para endeudarlos con 55 millones de pesos. Nosotros vamos a trabajar abajo, a nivel de comunidad, a nivel del metro cuadrado de la acción local, y eso nos está haciendo formar un músculo en donde hoy la única Raúl, causa nacional que estamos abanderando es la liberación del doctor Mireles. Es la primera, no la reforma energética. Decimos, mira, hay miles de dolores de cabeza, te mueve la cabeza porque la reforma educativa, oye, traes triglicéridos muy altos, la corrupción, oye, traes el colesterol muy alto, pues sí, un problema educativo muy serio, oye, también acá están invadiendo ejidos, la gente los están depredando, pues es también alta presión. Pero nosotros vamos a ir al cáncer, vamos a la causa raíz,
muchas cosas de sustentabilidad de México, de hacer un México verde, de hacer un México limpio, de hacer un México con un buen nivel educativo, de hacer un México que le dé realmente oportunidades a los jóvenes de tener un empleo, porque nadie podemos entender cómo es posible que con la riqueza que tiene México tengamos el nivel de desempleo que tenemos y que la gente tenga que huir del país o salirse del país. En ese sentido, Raúl, nosotros creemos que el nuevo gobierno que hay que cortar con una espada se llama el sistema político. Ellos están atorando toda esta creatividad del mexicano. O sea, los mexicanos podríamos, vuelvo a repetirte el caso, si ellos agarraran la Cruz Roja, ya tendrían un comité de anticorrupción para resolver la compra de las jeringas. Ya tendrían un comité del Senado que anda visitando París, 20 senadores, para ver cómo trabaja la Cruz Roja en París. Ya tendrían un secretario de la Cruz Roja a nivel de Estado. Y ya estaría Videgaray inventando un impuesto para efectos de poder desarrollar y modernizar la Cruz Roja. Los mexicanos manejamos solo mejor las cosas. Ellos nos estorban. A ver, Gilberto, no está en el colectivo del mexicano, está en la conciencia del mexicano. Aquí no es que lo diga Gilberto, que lo diga Julián, que lo diga... No tiene nada que ver con gente. Todos estamos cayendo en cuenta que el México del siglo XXI lo vamos a resolver nosotros, los mexicanos. El pueblo va a salvar al pueblo, pero no como una retórica y demagogia de un político que simplemente para tener su propio negocio de partido, que le dé sus 30 millones de pesos al año para estar a todo dar, pues esa es una retórica, es lo que le llamamos una disidencia controlada, comprada, y que simplemente es parte de esta lucha libre, que es la lucha libre más respetuosa que lo que hacen los partidos políticos en México. Déjame entonces retomar estas últimas palabras. A ver, Gilberto, debo de suponer que los ejemplos que nos has dado en Salvatierra y en diferentes lugares donde se ha manifestado precisamente, pues, ejercitar el mismo artículo constitucional 39 donde el poder emana del pueblo. Déjame comentarte algo que mencionaste también, un pasaje de grandes líderes como Martin Luther King. Pero hay algo que en la historia muy pocas personas analizan a detalle. Martin Luther King era un mercadotenista nato, porque ante cualquier movimiento, él sabía utilizar los medios de comunicación que pretendía que llegase el mensaje, el impacto, para poder influir en las personas que en su momento pudiesen estar a favor o en contra. ¿A qué voy? Este movimiento a mí me parece tan interesante, que tan así es que te estamos entrevistando, porque es una manera de abrir la realidad de un México desde la postura de un Congreso Nacional Ciudadano. Sin embargo, hay una regla en el propio marketing que no podemos minimizar, y por el perfil educativo creo que me entiendes de maravilla cuando decimos: no existe ninguna idea que pudiese despegar si no cuenta con los recursos. ¿A qué voy, Gilberto? A un punto medular. Hoy en día sabemos que los medios de comunicación mexicanos pues controlan la verdad del pueblo mexicano a través de esa desinformación mediática que corporativos como Televisa, TV Azteca, Organización Editorial Mexicana y cuanta organización te pueda mencionar, sectorial, regional o local. ¿A qué voy? Este movimiento, Gilberto, ¿no te parece que debería de una o de otra manera también cobijarse con la mayoría de los medios independientes partiendo de los locales? Porque los ejemplos que tú nos mencionaste, Gilberto, son nuevos para nosotros. No le puedo llamar desacato, sino que le puedo llamar la aplicación del mismo artículo 39. ¿No te parece que este movimiento, para que tenga el efecto, para que no llegue a disolverse y realmente pueda incurrir en las decisiones del propio ciudadano mexicano, también tiene que ser sopesado por los recursos que simpatizan, que son comunes, que son afines y que de antemano tienen que crear un bloque para que esa idea no llegue a 1000, quizá llegue a los más de 118 millones de mexicanos o agregado los 35 millones de mexicanos que vivimos en el extranjero? ¿No crees que para que esa idea tenga el efecto contundente también requiere los recursos de la gente que se adhiere a él? La respuesta es sí, Raúl, la respuesta es sí. Tendríamos que ser muy cuidadosos, porque una primera pregunta, como decían, la burra no era vista, así le hicieron, otra frase muy mexicana, le sopla el jocoque porque me quemé con leche. Nosotros queremos cuidar mucho quien nos intenta apoyar con recursos. Por eso hemos mantenido el asunto los últimos 3 años de ni siquiera tener una chequera. Nosotros nos consideramos una epidemia.
una epidemia que va generando virus mentales que se están introduciendo en el colectivo y la apuesta a 4 millones de líderes o leones ciudadanos, porque ellos dispersan el mensaje. Tú me puedes decir, oye Gilberto, pero a ver, ¿cómo le llegas a la gente que no tiene internet? Pues yo te digo, espérame, Rubén Darío Carranza, que es el líder de una organización que aglutina más de 30,000 veracruzanos, él les pasa los videos, él les platica el concepto del mandante, él hablo de Bruno Plácido, que maneja más de 40,000 campesinos de la zona de Guerrero. También están bien enterados del artículo 39. El artículo 39 lo hemos sacado totalmente a la vista. Pero mi respuesta es sí, requeriríamos ese apoyo de los medios, porque hoy lo que nos está permitiendo que suceda esto no es la presencia, vuelvo a repetirte, de ningún caudillo, de ningún líder así con arte de oratoria. No. Lo que nos está permitiendo, lo que está pasando es que las redes sociales, estimado Raúl, están sacando la verdad. Mira, te voy a dar el caso de mi madre. Mi madre tiene 78 años. Le dije, mira, ya mi mamá ya dejó de ver los periódicos. Ella prefiere ver las noticias en el YouTube y en el Facebook. Tiene 78 años y me dijo, explícame, porque yo quiero ver la verdad, no quiero ver la mentira. Todo lo que está pagado por los medios tradicionales, que ya la gente ya empezó a pagar las televisiones. Pero ahí, Gilberto, ya no creen nada. O sea, exacto, los típicos comunicadores tradicionales que se ha comprobado con cheques de lo que reciben del gobierno para echar aplausos al mismo gobierno, pues ya están evidenciados. Pero a ver, Gilberto, déjame. Y estamos abiertos eventualmente, como se han sumado muchas cadenas independientes, como esta oportunidad de espacio que me estás dando tú, de que nos escuche más gente y se sume. Nosotros tratamos de poner los videos ahí, esta página de www.congresonacionalciudadano.org, pues ya tiene casi 1 millón de gentes ahí que se están metiendo, tiene un tráfico casi de 10,000 personas diarias que se meten, que distribuyen, que difunden, y que todo el mundo nos estamos convirtiendo en nodos que van difundiendo la información, difundiendo estadísticas. Siempre evito, porque mucha gente me dice, oye, queremos a Julián Barón para presidente, o queremos a Gilberto. No me ensucies esto. No me ensucies esto porque echaríamos a perder. Ya nunca fue presidente. Mandela fue porque ya no le quedó una otra, pero nunca lucharon por una silla, lucharon por una causa. Entonces, ojalá, Raúl, que alguien que nos está escuchando se le ocurran ideas de cómo enlazarnos con estos medios independientes. Bienvenidos, y así como yo no dudé en lo absoluto cuando me presentaste tu medio, que me quería entrevistar, decir, detengo todo para poder platicar con Raúl y que nos escuchen los mexicanos y los paisanos que andan por allá. Gilberto, yo creo que aquí un mar de ideas, y creo que este movimiento puede tener mucho más efecto si tomamos diferentes apreciaciones y más uno que esté en los medios. Yo mi comentario de la manera profesional te diría, ya que se está gestando y se está movilizando en cada una de las pláticas que tú impartes en diferentes regiones de México, sería bueno que también llevasen consigo un planteamiento en las mismas entrañas de las personas que se hacen partícipe de este Congreso Nacional Ciudadano. ¿A qué voy? A que si yo un sector de Salvatierra ya lo movilicé con esta filosofía emanada del artículo 39 y recalcar una y otra vez en cada conferencia que el poder emana del pueblo y puedes disolver cualquier político en turno si no cumple las expectativas de la misma ciudadanía, ¿no crees que paralelamente, colateralmente, fuesen acompañados por medios que de una u otra manera se identificasen con este movimiento y los que no existen, empezar a crear entre la misma ciudadanía otra voz que parta de lo local, por ende regional, estatal, y podemos terminar en una federación para que el impacto de cada palabra que puede emanar de un movimiento con estas características tenga mayor repercusión? Tú sabes la cobertura de los medios, tú sabes quién es Televisa, tú sabes quién es TV Azteca, tú sabes quién es Organización Editorial Mexicana y los diferentes subgrupos de poder que existen regionalmente que controlan cualquier palabra expresada para que llegue a la audiencia y lo asuman como verdad. ¿No crees que paralelamente se deberían de crear medios independientes, comunitarios, que de una u otra manera pudiesen llegar un mensaje y fuese común para poder
en cierto modo, hacer frente a esta convulsión, a esta corrupción, a esta basofia, a esta basura que son los medios de comunicación mexicanos? Receptivo a lo que me estás diciendo, tenemos que caminar hacia allá. Me dejas ahí, como dicen los toreros, una banderilla bien clavada, de que sí, yo creo que no hemos sido lo suficientemente dirigentes para tomar esa fuerza de los medios alternativos. Hay que acelerarla, tienes mucha razón. Ahorita, lo que sí, a nivel comunidad, nosotros decimos, nadie te va a dar línea, la línea es que no hay línea. Lo único que nos mantiene unidos es el artículo 39 y un deseo de un México nuevo. Y en ese sentido, cada célula ciudadana, porque nosotros estamos construyendo un tejido que se llaman células ciudadanas. Hoy hay del orden de 2.500 células ciudadanas en todo el país. Y tenemos embajadores en París, en Düsseldorf, en Zúrich, en Copenhague, de gente que nos ha buscado y nos dice, quiero ser un eco internacional de lo que estás haciendo. Básicamente mexicanos. Y decimos, te nombro embajador y ayúdame a que esto se escuche a nivel internacional. Y así nos ha ocurrido, pero ha sido más que planeado. La verdad es que nos está a nosotros mismos arrasando, Raúl, el tsunami. Si tú me dices, oye Gilberto, ¿cómo anda tu capacidad para que tu equipo conteste mails y conteste las preguntas que tiene la gente? Pues la verdad es que me voy a dormir con 750 mails sin contestar, ¿verdad? Y ahí va creciendo y bueno, pues vas multiplicándote con otra gente que sabes que comparte la mística y les dices, oigan señores, todos podemos responder, todos debemos de respondernos, porque aquí es un movimiento de leones ciudadanos, no porque seamos de León, Guanajuato, pero de leones ciudadanos, y el león pues se junta con otros leones para poder lograr el objetivo. Pero Raúl, te agradezco mucho el consejo, ten la seguridad que lo vamos a tener haciendo en nuestras prioridades, y ahorita lo que estamos haciendo es que, debo decirlo, yo la analogía que utilizo es increíble, las palomitas están ahorita todas cocinándose al mismo tiempo. Cada cosa que hace el gobierno mexicano, cada cosa que hacen los diputados, cada cosa que hacen los senadores, es increíble, pero cada cosa que hacen es la mercadotecnia de nuestro movimiento. Porque como hacen puras tonterías, pura porquería, haz de cuenta que anuncia algo de Luis Videgaray o anuncia algo el presidente del Senado y a mí se me incrementan en 15,000 gentes el grupo del Congreso Nacional Ciudadano. Ahorita ya están ellos metidos en un círculo vicioso y perverso que los hace hacer tonterías. Entonces cada tontería dice, bueno, pues los diputados que andaban bailando con dinero del pueblo, con las volanceras en Puerto Vallarta, y oye que el Narciso Agundos del PRD está invadiendo tierras con gente de la Mara Salvatrucha para comprárselos a la 10ª parte a los ejidatarios, o los depredadores de la isla de Holbox en Quintana Roo, y cómo se mete el gobernador a amedrentar a la gente, y ¡pum! El Congreso crece. La mejor mercadotecnia que hoy tiene el Congreso Nacional Ciudadano son las tropelías y las porquerías de todos los días de un gobierno que está verdaderamente podrido. Pues de verdad, Gilberto, ojalá este sea el inicio de más charlas. Nos quedaron otros aspectos que debatir. Creo que es demasiado ameno, se derrama muchísima cultura, muchísimo aprendizaje, pero más detecto en ti el hartazgo que tenemos en común millones y millones de mexicanos. Ojalá pudiésemos hacer un compromiso y que a través de tu voz tuviésemos la segunda entrevista con Gilberto Lozano. No sé qué te parece la próxima semana, porque esta conferencia ha sido grabada, entonces va a correr en las redes sociales, y sean ustedes, amigos radioescuchas, amigos mexicanos, que nos den su apreciación, su punto de vista, porque esto tiene que terminar, pero tiene que tener un inicio, y el inicio en México, con este grupo de ciudadanos, déjenme decirle con el respeto que se merece, que lo inició el Congreso Nacional Ciudadano. El nivel de hartazgo que el mexicano tiene sobre esos grupos delictivos, sobre esos políticos, sobre ese sistema que nos controla, nos manipula, nos dice cómo pensar, qué comer,
qué acción debemos de tomar, debemos de decir basta. Y nosotros como seres humanos, Gilberto, sabemos de antemano que tenemos muchísimas cosas por hacer. Exhorto a todos los medios de comunicación independientes, esos que no tenemos quien nos ate, a que realmente abramos los micrófonos a una verdad para que esto se haga en un efecto en cadena y pueda tener mayor trascendencia. Y bueno, Gilberto, yo te agradezco. Ojalá la próxima semana, mi hermano, podamos hacer la segunda entrevista. Gilberto Lozano, Raúl Ventura, un México sin límite. ¿Qué te parece? Con todo gusto, todo el compromiso hecho, Raúl, y ha sido de tu parte. Muchas gracias por los consejos que nos has dado, muchas gracias por tu apertura y independencia y amor a México, y un saludo a todos los paisanos, de que yo les digo, sí se puede, sí vamos a poder, pero es verdaderamente los ciudadanos los que vamos a rescatar a México. Alejado y al margen de partidos políticos que nos parten y nos la parten, y también olvidando de ideologías que nos dividen. La ideología es la del sentido común y nos va a llevar perfectamente el camino, como ya lo logró Cherán, Michoacán. Y me voy a despedir con la frase de este congreso que me fascina, porque la frase, solos somos una gota, unidos somos un tsunami. Muchísimas gracias, Gilberto Lozano. Gracias, Raúl.